y en base a eso determinar cuál es el tratamiento que le va a aplicar al paciente. El trauma craneoencefálico es la primera causa de mortalidad, habíamos dicho. Entonces, las consecuencias clínicas son grandotas en el trauma craneoencefálico. Pues vamos a ver la contraparte, que es el trauma vertebromedular, que tiene una característica diferente. A diferencia del trauma craneoencefálico, que era mortalidad del problema, el problema del trauma vertebromedular es que es discapacitante, es decir, mortalidad, es morbilidad. Es la primera causa de discapacidad y usualmente afecta, a diferencia del trauma craneoencefálico que podíamos ver desde un recién nacido hasta un viejito, en el trauma vertebromedular la epidemiología cambia y se da más en población económicamente activa. Entonces, las consecuencias del trauma vertebromedular son principalmente económicas, clínicamente para el paciente y económicas para la familia y para la sociedad. No hay tratamiento médico específico, no hay una inyección o una pastilla para el trauma vertebromedular. Entonces, la prevención y la limitación de la extensión de la lesión son indispensables. Eso van a aprender a ustedes hoy. Van a aprender a diagnosticar trauma vertebromedular, así como aprendimos con el trauma craneoencefálico. Para comenzar, vamos a poner al mismo maestrito aquel. Mi maestrito la semana pasada se cayó del techo porque está queriendo arreglar la antena para ver mejor el canal 6, que ese día lo van a cerrar, y se golpeó la cabeza. Ustedes lo vieron, le hecho todo, le preguntaron 15 puntos de Glasgow, a los 20 puntos sigue teniendo 15 puntos de Glasgow, no tenía signos de alarma, no tenía cefalea, no tenía vómito, no estaba viendo borroso, no se le había dormido ninguna parte del cuerpo. Le revisaron la nariz, le revisaron la oreja y la nariz y vieron que no tenía nada. Le dijeron que eso movía las 4 patillas. Trauma craneoencefálico leve, cerrado, sin signos de focalización. A los 20 minutos tenía 15. Ustedes le dieron el acta. Le dijeron: no, don Mercito, váyanse para la casa y no sean necios, no se ande subiendo al techo. Viene este viejo necio y se volvió a subir, le pasó al palo de mango, porque ya empezaban a dar mango y se vino en casa otra vez. Hoy no se golpeó la cabeza, hoy se golpeó la espalda y dice que le duele todo el lomo. Entonces, muchachos, usted que sale con la gabachita aquí, con la lista, a subir a la ruta 26 todos los días y estudia medicina, venga a verme, don Gumercito, llegan ustedes, si no le dan casaca, porque no pueden, llegan a la gran casaca, le dicen póngase de lado, lo tocan, le alumbran con la lamparita, no sé por qué, porque luego tenía algo de razón alumbrado, le alumbran con la lamparita y le dicen: no sabe qué, mejor lleve al hospital. Gracias, muchachos, gracias por nada, porque no le sacaron nada. Va. Pues van a aprender ustedes, van a salir certificados, así poder definir cuándo un paciente tiene que ir al hospital después de un trauma y cuándo no necesita ir al hospital después de un trauma. Bien, para poder entender el trauma vertebromedular necesitamos primero conocer la anatomía. ¿Se acuerdan que con el trauma craneoencefálico lo que veíamos era la fisiología? No vimos mucho de anatomía. Vimos más de fisiología, cómo funcionaba la función de percusión cerebral y todo eso. El trauma vertebromedular es importantísima la anatomía. Y entonces vamos a comenzar diciendo que la columna vertebral está formada por un montón de cuerpos vertebrales que se dividen de la siguiente manera: 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros que están fusionados después del nacimiento en un solo hueso que se llama sacro, y 3 o 4 vertebritas chiquitillas que conforman el coxis. Al final, para fines prácticos, nosotros vamos a tener 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, un sacro y un coxis, le vamos a decir. Cuando vemos desde el punto de vista de los nervios periféricos, vamos a ver que tenemos 31 pares de nervios periféricos. Teníamos 7 vértebras cervicales, pero en el nervio se nos hacen 8. Entonces tenemos 8 nervios cervicales, 12 nervios torácicos. Ahí llevamos 8 más 12, 20.
5 nervios lumbares, 25. 5 nervios sacros, 30. Y tenemos un nervio coccígeo. Entonces al final nosotros tenemos 31 pares de nervios espinales, 12 pares de nervios craneales, 31 pares de nervios espinales. Nos vamos a aprender en esta clase para dónde va cada uno de los 31 nervios espinales, porque es importante a la hora de determinar y diagnosticar el tramo vertebral. Usualmente lo que tenemos nosotros es cuerpo vertebral, disco, cuerpo vertebral, disco, cuerpo vertebral, disco y así sucesivamente. Atrás de esta columna tenemos el canal espinal, aquí atrásito del cuerpo, y a través de este agujerito que parece orejita, que se llama foramen neural, en cada uno de los niveles va saliendo uno de los nervios espinales. Acuérdense que la médula se acaba ahí más o menos por la L1, L2 en los hombres, P12, L1 en las mujeres, y de ahí para abajo tenemos un manón de nervios que le decimos caudequina o cola de caballo. Y posteriormente tenemos nosotros, importante para nuestro examen, todos los elementos de la parte posterior, las apófisis transversas, las facetas y esta que es la reina ahorita de la clase, miren que es la apófisis espinosa. Ya van a ver para qué nos va a servir la apófisis espinosa. Bien, este es un corte sagital de la columna, abierto a la mitad, en donde podemos ver nosotros que en efecto aquí va el cuerpo vertebral con sus discos, aquí va el canal y aquí van los elementos de la parte posterior. Este es un corte axial, si ustedes quieren visto desde arriba o si quieren visto desde abajo, en un TAC o en una resonancia, nosotros nos tenemos que acostumbrar a que esa imagen la estamos viendo realmente desde abajo, porque este lado va a ser el derecho y este lado va a ser el izquierdo de la imagen. Eso es por cuestión de protocolos radiológicos. Y así es como veríamos nosotros una columna cervical en una resonancia. Es prácticamente la misma imagen que acabamos de ver, nada más que blanco y negro. Cuerpos vertebrales, discos, la médula, lo blanquito que se ve adelante y atrás es el líquido cefalorraquídeo, que es el canal espinal, y en la parte de atrás tenemos los elementos posteriores, sobre todo las apófisis espinosas. Bien. Y tenemos otra vista donde vemos cómo va saliendo cada nervio espinal de cada uno de los niveles, de los 31 niveles que vamos a tener. Bien, aparte de eso, acordémonos que alrededor de las estructuras óseas de la columna tenemos una vasta colección de grupos musculares, desde los músculos paraespinales hasta los músculos accesorios de la movilidad de la columna, que nos ayudan en cierto punto a protección y en cierto punto a movilidad de las estructuras de la columna vertebral. Tenemos un plano bastante superficial donde tenemos el epífisis del dorso, tenemos el deltoide, tenemos el trapecio, tenemos los serratos, tenemos un grupo más profundo que es el de los músculos paraespinales y tenemos un grupo mucho más interno, mucho más profundo, que ya son los músculos paraespinales propios. Este es un corte de la columna visto desde arriba o desde abajo, como les digo, en donde vemos que el cuerpo vertebral, el canal espinal, en algunos niveles vamos a tener médula, de L1 para abajo ya solo vamos a tener la caudequina. Aquí tenemos la lámina, tenemos la apófisis espinosa, tenemos la apófisis transversa y aquí el foramen neural en donde va saliendo la raíz nerviosa. Es importante que tengamos esa visualización básica de la anatomía de la columna para que entendamos qué onda con el trauma vertebral. Bien, una vez que vimos la anatomía, vamos a ver en este caso epidemiología. Importante, ¿por qué? Porque para comenzar vamos a ver que, como dijimos al inicio, el trauma vertebral se da en población económicamente activa. Fíjense bien, de 76 a 90 años, 1%, de 61 a 75, 4%, entre 46 y 60, que es población económicamente activa, casi en edad de retiro, en 31 a 45 y en 16 a 30, que es donde están ustedes, es donde se da
la inmensa mayoría de los traumas vertebromedulares. ¿Por qué? Porque el cipote le gusta andar en la playa, porque le gusta subirse a los palos, porque le gusta jugar fútbol, porque le gusta el motocross, le gustan los deportes extremos, anda más en carro, etc. Entonces tiene más tendencia a caerse y a producirse un trauma vertebromedular. El problema de esto es que usualmente esas personas muchas veces son el sustento de esa familia. Pasan a ser el sustento de esa familia, a ser la carga de esa familia cuando tienen lesiones grandes. En cuanto al género, 82% masculino, 18% femenino, porque viene el bicho adulto y le dice: yo quiero el mango, le dice la bicha, y el bicho va a dar el mango, en vez de decirle: no, bicha, si quieres el mango, subite vos, así nos quedamos mitad y mitad en esta proporción. Pero no, ahí hay otros factores. En cuanto a las causas, vemos que los accidentes de vehículos son lo principal, la caída en segundo lugar de techos o de los árboles. Fíjense que aquí en El Salvador tenemos nosotros temporada de mangos, temporada de traumas vertebromedulares, pero así exageradamente no han venido traumas, no han venido. ¿Por qué? Porque todavía no han comenzado los mangos. Comienzan los mangos y comienzan los aguacates, y comienzan a caer como mangos y aguacates los traumas vertebromedulares. Bien, de ahí tenemos violencia. Hoy en estos días nos ha disminuido bastante. Deporte 15% y otras causas 5%. Y el déficit final, cuando va a haber déficit, más o menos una cuarta parte va a terminar parapléjico, otra cuarta va a terminar paraparético, es decir, con debilidad pero con cierta función, otra cuarta parte va a quedar completamente paralizado del cuello para abajo, todo el cuello, y otros van a quedar en cuadriparesia, o sea, más o menos una cuarta parte. Entonces, como ven, es una patología que es importante diagnosticarla y tratarla, porque nos va a causar un problema clínico, familiar y económico. Al paciente puede que pase a ser una carga para la familia y para la sociedad por un montón de tiempo, porque le sucede cuando estaba joven. Bien, lo cual nos lleva entonces a la tercera parte de la clase, que es la clasificación. ¿Cómo vamos a hacer para clasificar el trauma vertebromedular? Entonces, aunque es una etiología que va mezclada, que va sincronizada, nosotros de manera artificial la vamos a dividir en trauma vertebral y en trauma medular. Es decir, mentalmente nosotros primero quiero ver qué pasó con la columna y después quiero ver qué pasó con la médula. En la columna, entonces, vamos a tener una paciente que puede presentar una fractura, que puede ser de diferentes tipos, empuña por aplastamiento, estallada, etc. O podemos tener una dislocación. Una dislocación o una luxación en la columna nosotros le llamamos técnicamente listesis, pero es prácticamente lo mismo. Es el desplazamiento o el deslizamiento de un cuerpo vertebral sobre el otro. Puede haber una anterolistesis, el cuerpo de arriba se desplazó para adelante. Puede haber una retrolistesis o pueden haber laterolistesis izquierda, laterolistesis derecha. Y por ejemplo tenemos, cuando vemos esta imagen, aquí tenemos un cuerpo vertebral alineado con este, alineado con este, alineado con este, y si ustedes se fijan, entre este y este hay un franco, una franca desalineamiento, y estos tres vuelven a estar alineados. Entonces aquí tenemos nosotros una anterolistesis de un cuerpo vertebral sobre otro. Por nivel vertebral, la mayoría, el 50% de los traumas vertebromedulares se dan en la región cervical, 50%. Un tercio en la torácica, un sexto en la lumbar, bien poquito en el nivel sacro. También podemos tener lesiones que no dependan o que no se establezcan necesariamente a nivel del cuerpo vertebral. Podemos tener en el músculo, en los ligamentos, y entonces nosotros ya estamos capacitados para decir, bueno, a nivel vertebral me pueden pasar
prácticamente tres cosas: una fractura, una listesis o una lesión de tejidos blandos. Eso van a ustedes a diagnosticar clínicamente cuando tengan un paciente. A los numeritos dicen ustedes, voy a ver cómo hago. ¿Cómo hacemos eso? Ya vamos a ver la parte de diagnóstico. En cuanto a las funciones medulares, una vez que yo ya digo, sí, parece que hay una fractura, sí, parece que hay una listesis o hay una lesión de tejido blanco, nos pasamos a la otra parte, que es las funciones medulares. Y las funciones medulares tenemos que verlas de la siguiente manera. Nosotros nos acordamos que el sistema nervioso periférico tiene 4 funciones principales: sensibilidad. En la sensibilidad, todos los tipos de sensibilidad: sensibilidad al tacto, sensibilidad al dolor, que son 2 cosas diferentes. El tacto lo evaluamos sobando, el dolor lo evaluamos pellizcando. Son 2 cosas diferentes que se transmiten por fibras diferentes y que nos dan información diferente de la patología. Esto no nos sirve solo para trauma medular. Por ejemplo, eso es lo que nos hace la diferencia entre una neuropatía, que es una patología distal del nervio, que le da a los diabéticos, por ejemplo, y una radiculopatía, que es una patología que se da al inicio, al nacimiento de la raíz. Por eso se llama radiculopatía, viene del término raíz, y que se da, por ejemplo, en una hernia. En la neuropatía vamos a tener trastornos más relacionados con la sensación al tacto, y en la radiculopatía vamos a tener trastornos más relacionados con el dolor. Aparte de la sensibilidad táctil y la sensibilidad al dolor, tenemos sensibilidad a la presión, sensibilidad a la temperatura, sensibilidad a la posición en la propiocepción, sensibilidad a la vibración, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de la sensibilidad, el nervio también nos transmite fuerza. Aparte de la fuerza, también nos transmite reflejos, y aparte de los reflejos, nos transmite funciones autonómicas, como puede ser la piloerección, el sudor, el crecimiento de los pelitos o la hidratación de la piel. Es decir, cuando nosotros vamos a evaluar el sistema nervioso periférico, tenemos que ver sensibilidad, fuerza, reflejos y funciones autonómicas. Ahora vamos a ver, todo eso lo vamos a aprender ahora. Chévere. Para evaluar la sensibilidad y la parte motora y establecer y establecer los niveles sensoriales, porque esa es otra parte importante del diagnóstico del trauma vertebromedular, es establecer a partir de dónde el paciente tiene normal y a partir de dónde ya empieza a sentir trastornos sensitivos o motores. Nosotros tenemos que basarnos en los famosos dermátomos o miótomos. Vamos a aprendernos los dermátomos, pero los dermátomos, los miótomos y los reflejos están íntimamente relacionados. Vamos a aprender los dermátomos. La forma más fácil de aprenderse los dermátomos es imaginarse que el paciente está sobre esta cajita puesto de columbroxito en 4 patillas, torito position, así. Porque si no, nosotros nos imaginamos que los niveles más altos corresponden a la parte más alta del cuerpo y los niveles más bajos corresponden a la parte más baja del cuerpo. Pero eso no es cierto. Eso es cierto solo si nosotros ponemos al paciente en torito position. ¿Sí? Aquí sí vamos de arriba para abajo, de modo que el rabito va a ser el nivel neurológico más distal. Ahora lo vamos a aprender. Va. Entonces, los niveles sensitivos corresponden a los dermátomos. Dijimos que nosotros tenemos 31 par de nervios espinales o nervios periféricos, lo cual quiere decir que tenemos 31 dermátomos. Para que no nos equivoquemos, vamos a quitar el último. El último, que es el nervio sacro, solo tiene una función. Es una función chiquita, pero importantísima para todos nosotros. Ese nervio se encarga
debe inervar al músculo elevador del ano, ese que nosotros levantamos cuando queremos cortar. Cuando vamos al baño digo, ya, suficiente, y levantamos. Ese que está levantando ahorita, ese músculo es importante porque forma parte de los ejercicios de Kegel o de Kegel, que son ejercicios que sirven para el fortalecimiento del piso pélvico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? 10 veces en la mañana nos agarramos de la mesa y comenzamos. 1, démosle todo. 2, 3, 4, 5, ya van a ver por el 7, ya me va a ir doliendo. 6, 7, 8, 9, 10. 10 veces en la mañana, 10 veces en la noche, y se van a acordar de mí eternamente. En las mujeres sirve para fortalecer el piso pélvico y evitar que de viejitas anden con la vejiga de fuera o con la matriz de fuera. Y en los hombres sirve para prolongar un ratito más la llama del amor antes que se apague. Ya, sirve. Va. Entonces se lo vamos a quitar. Entonces nos quedan 30 nervios que corresponden a 30 dermátomos, que son los que van a salir en el examen. Ahorita es la parte de poner atención. Entonces, dijimos que teníamos 8 niveles sensitivos. Nos lo vamos a aprender ahorita. El nervio C1 y el nervio C2 sale cada uno por su foramen, se unen a medio camino, se van para arriba y forman el nervio occipital mayor, que también se llama nervio de Arnold, y es causa de una patología que se llama neuralgia de Arnold, que se confunde mucho con la migraña, a tal grado que muchas personas que han sido catalogadas, clasificadas erróneamente como migraña, lo que tienen es una neuropatía de Arnold, que tiene un tratamiento más fácil que la migraña, y más directo y más permanente que la migraña. C1, C2, nervio de Arnold, que nos da la sensibilidad del cuero cabelludo de toda esta parte hasta una parte por aquí donde se traspasa con la sensibilidad que nos da el nervio quinto craneal, que es el nervio trigémino, que nos da la sensibilidad de acá y acá y acá. Va. Nervio C3, el nervio de Drácula, esto de aquí, nos da la sensibilidad de toda esta parte del oído. Nervio C4, los hombros, sensibilidad y movilidad de los hombros. Nervio C5 nos da la cara anterior de brazo y antebrazo. C5. C6. C6 es bien fácil, porque si yo puedo hacer el 6, tengo bueno el 6. Si ustedes pueden hacer el 6, es decir, la pinza, si ustedes pueden hacer un 6 con el dedo, si yo puedo hacer el 6, tengo bueno el 6. El 7, me da mucha pena enseñárselo, pero es mi obligación académica enseñarle que el 7 es este. C7. No me pueden acusar de nada porque es por fines académicos que se le quiere decir C7. Y por lo tanto, C8 son los otros dos deditos. Entonces, les voy a volver a repetir: C6, C7, C8. Y fíjense que de casajita en casajita ya nos aprendimos los 8 nervios cervicales: C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8. Vamos por los torácicos. Los torácicos son 12 nervios torácicos, igual que 12 vértebras torácicas, igual que 12 costillas de cada lado que tenemos nosotros. Entonces, los 12 van de la siguiente manera. Habíamos quedado C8 aquí. El T1 va a corresponder a toda la parte posterior de la palma de la mano, o sea, el dorso de la mano, la cara posterior del antebrazo y la cara posterior del brazo, toda la parte de atrás. Fíjense que luego cuando pasamos por el 5, cuando pasamos aquí tenemos el reflejo bicipital. El reflejo bicipital es C5. El reflejo tricipital, por lo tanto, es T1. De allí, el resto de los nervios dorsales o torácicos los vamos a distribuir según 3
parámetros anatómicos, que son la tetilla, el apéndice cifoides y el ombligo. Entonces nos habíamos quedado con T1 y aquí habíamos quedado con C4 del hombro. T2, T3 y la tetilla es C4. Lógicamente tetilla no es tetoya, sino que tetilla cuando está aquí, en este nivel. T5, T6 y nos llega al apéndice cifoides del esternón, que es T7, T8, T9 y nos llega al T10, que es el ombligo. Es decir, tenemos 3 reparos anatómicos: T4 la tetilla, T7 el apéndice cifoides y T10 el ombligo. Todo lo demás lo dividimos: T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 y T12 son toda la parte infraumbilical hasta antes de llegar a la ingle. La ingle anatómicamente y neurológicamente es la frontera entre lo dorsal y lo lumbar, entre lo torácico y lo lumbar. Y la ingle entonces, ¿qué es, doctor? Es la frontera. Ahí caballito se acaba el T12. Vale. Acabamos los 12 dorsales. Vamos con los lumbares. Los lumbares dijimos que son 5. Los lumbares se distribuyen todo sobre la cara anterior del muslo, la rodilla, la pierna y el pie. Todo es aquí. Entonces, T1 es, L1 quiere decir esta parte de arriba. L2 es más o menos ahí por donde nosotros andamos el dinero. Sí, donde andamos el dinero, este dinero. Allí. Aquí. L2. L3 es la rodilla, lo cual quiere decir, estudien. L3 es la rodilla, por lo tanto, el reflejo patelar es un reflejo L3. L4 es toda la parte anterior de la pierna, es decir, lo que le llamamos nosotros la chimpinilla, ese es el L4. Y el L5 es el dorso del pie, el que en fútbol le llamamos el empeine, por lo que se meten los goles. L5 entonces tiene que ver con la raíz nerviosa de las más importantes. Tenemos 2 raíces que son, pero como que las más importantes de todas. La C6, porque la pinza es la que nos hace humanos, la que nos diferencia de todos los demás animalitos, lo que podemos hacer nosotros. Esta pinza es la que hizo que nosotros pudiéramos agarrar una herramienta, y desde el momento que agarramos una herramienta en la edad de piedra, nos diferenciamos de todas las demás especies. C6 es importante. Ahora, L5 es importante porque nos da la dorsiflexión del pie, que es la que nos permite la marcha en bipedestación. Para que nosotros podamos caminar, el primer paso de la marcha es levantar el pie para poder caer con el talón. Si yo no pudiera levantar esto, no pudiera caminar. La gente que tiene lesión de L5 tiene el pie caído y por lo tanto desarrolla una marcha que se llama marcha equina o marcha de caballo. Es decir, que caminan así. Tienen que levantar la rodilla para poner primero los dedos y después dejar caer el pie, porque no pueden hacer eso. L5. Y así de casajita en casajita terminamos los 5 lumbares. Vamos a los 5 sacros, que ya nos queda bien poquito. Entonces, S1 es toda la parte posterior, la planta del pie, el tendón de Aquiles. Entonces, el reflejo aquileo es un reflejo S1, la pantorrilla y la parte posterior del muslo. S2 es todo el tambor, aquí, donde uno guarda los chaquidólares. No les cayeron los chaquidólares a ustedes. ¿Cuál es la pantalla más, este o este? Chaquidólares. S2 es todas las nalgas, S2. S3 es la parte más interna de la nalga y la parte perineal, todo el perineo. S4 ya es el casi final, y S5 es como el C6,
pero más apretadito, que es el esfínter anal. Ese 5 que es el final es el esfínter anal. Y de casaquita en casaquita una vez nos aprendimos 31 nervios espinales y el sacro que ya lo habíamos dicho. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Porque cuando nosotros estamos haciendo la evaluación, tenemos que establecer nivel sensitivo. Nivel sensitivo, entonces, cuando le llega un paciente, entonces ustedes tienen que agarrar el método de la hormiguita, empezar a pellizcar dermátomo por dermátomo, dermátomo por dermátomo, para ver si el paciente tiene intacta toda la sensibilidad. En los pacientes que tienen una lesión medular, ustedes van a ver, cuando tengan la oportunidad, y le dicen, aquí siento bien, y aquí, 1 centímetro más abajo, le dicen, no, bueno, ahí siento, pero ya no siento normal. 3 centímetros más abajo, vale, pero ahí no siento nada. Y es bien exacto, y esa catalogación clínica se va a corresponder exageradamente con la lesión vertebral cuando le tome la radiografía a ese paciente. Lo cual quiere decir que me sirve a mí, porque por ejemplo, si el paciente tiene disminución de la sensibilidad del ombligo para abajo, le voy a dejar una radiografía de columna dorsal, no de columna lumbar, por ejemplo. Pero aquí, doctor, aquí a nivel de desde el ombligo, quiero decir, ya está la columna lumbar, sí, pero neurológicamente nos está diciendo que la lesión está a nivel de 10. Entonces, eso es lo que tienen que ver. Con la fuerza, lo que tienen que hacer ustedes es aprenderse la escala de fuerza de Daniels, que va, como dice aquí, de 0 a 5. 0 es cuando no hay contracción. Usualmente la fuerza ustedes la tienen que evaluar tomando en cuenta la articulación proximal a lo que ustedes están evaluando. Imagínense que yo quiero evaluar esta contracción del bíceps. Entonces, la articulación es el codo. Entonces le digo al paciente, le pongo la mano así sobre la mesa y le digo, a ver, mover. Ustedes ven que no hay 0 movimiento, 0 intento de movimiento, 0. 1 va a ser cuando ustedes vean que el paciente tiene contracción, pero que esa contracción no es suficientemente efectiva para que se traduzca en movimiento de la articulación. Entonces, contracción sin movimiento de la articulación. Entonces, 1. 2. Movimiento que mueve la articulación. Es decir, yo le digo, a ver, dale mover, se lo pongo de lado y él, chollando sobre la mesa, él puede extender y flexionar el codo. Chévere. Pero si ya se lo pongo yo contra la gravedad, ya no puede, ya. No puede, entonces ese es 2. Algunos le llaman movimiento horizontal, que no vence la gravedad. 3 es cuando ya puede vencer la gravedad, pero solito. 4 va a ser cuando le piden al paciente que venza una resistencia. Una resistencia, a propósito, tiene que ser un objeto que pese exageradamente poquito. O sea, no le vayan a poner una piedra de 20 libras, dale, levantar, no va a poder. Para diferenciar entre el 3 y el 4, tienen que ponerle cositas pequeñitas. Digamos que, por ejemplo, le podrían poner la llave de mi camioneta Mercedes. Ahí va. Levantar el codo, bien. Voy a poner esta llave. Ya no. Entonces ese paciente tiene 3. Vence la gravedad, pero ya no vence la resistencia. 4. Movimiento que vence la resistencia. Y el 5, que es el único que ustedes no van a catalogar clínicamente, sino que van a creer lo que diga el paciente es, no, yo la fuerza la siento normal. Eso no lo pueden catalogar porque la fuerza de esta bicha es diferente que la fuerza de este bicho. Cada quien tiene su propia fuerza, pero cada uno de nosotros sabemos, no, yo no siento fuerza normal, o pueden decir, no, yo siento cierta debilidad. Cuando les digan que hay debilidad, entonces ustedes van a decir que este paciente tiene paresia. El sufijo paresia quiere decir debilidad. Es que si yo digo, mi paresia, debilidad de mi cuerpo, paraparesia, debilidad de la rodilla, de la cintura para abajo. Hemiplegia, 0. Entonces, cuando hablamos de 0, esto es plejía, de aquí para acá es paresia y aquí es normal. Sigamos.
Aquí tenemos entonces un resumen de lo que hemos hablado de los nervios más importantes. Lo que está en amarillo, ya saben ustedes qué sucede cuando las letras se ponen amarillas en mi clase. Entonces, es lo que les va a salir. Realmente en el examen no les voy a preguntar un montón de teorías, sino que va a venir el viejo desgraciado este que se nos ha estado cayendo, que va a venir con tantas horas de evolución, de haberse caído, del examen físico. Ustedes van a encontrar esto y en base a eso les voy a preguntar cómo catalogan la lesión vertebral, cómo catalogan la lesión medular, qué van a hacer con el paciente. Tanto el tramo craneoencefálico como el tramo vertebromedular les van a venir casos clínicos con lo que hemos aprendido. Entonces, no estudien mucho. O sea, si ya lo aprendieron, ya se lo aprendieron. Y si no, ya la arreglan. Vale. Chivo. Entonces, por tipo de lesión medular, nosotros podemos catalogar al paciente como un paciente intacto. El señor se cayó, vienen ustedes y le dicen, vamos a ver, lo voy a pellizcar, bien, lo voy a sobar, bien, le voy a hacer reflejos, bien. Entonces dicen ustedes, muévame, ¿cómo siente la fuerza? No, la siento súper bien. Entonces este paciente tiene intacta la sensibilidad, la fuerza, los reflejos. Las funciones autonómicas, como son autonómicas, no las podemos nosotros elicitar como necesitamos los otros signos. Entonces se las dejamos de fuera. El paciente no tiene ningún déficit, entonces ustedes dicen que este es un trauma vertebromedular con el paciente intacto. Si el paciente le dice, no, fíjese que yo puedo mover, pero siento débil, eso ya no es intacto. Fíjese que yo no lo puedo mover, pero siento, cuando me pellizca, algo siento, no siento bien, pero algo siento. Le sacan los reflejos y tiene hiporreflexia, que no está normal, que no está baja. Entonces ese paciente no está intacto, pero tampoco está completamente seccionado. Entonces a ese paciente le ponen ustedes la estampilla de incompleto. Y cuando el paciente de un nivel sensitivo que nosotros hemos logrado identificar por medio de los dermatos para abajo, no hay ni fuerza, ni sensibilidad, ni reflejos, entonces a ese paciente le ponemos completo. Entonces ustedes ya tienen la capacidad, está certificado para decir, este paciente tiene un trauma vertebromedular dorsal completo, por ejemplo, clínicamente, sin radiografías. Esa es una impresión diagnóstica. Va. Entonces, las apófisis espinosas. Te digo que las apófisis espinosas no iban a servir de algo. Cuando ustedes tengan un paciente con trauma vertebromedular, ayuda mucho que el paciente les diga dónde le duele. Y que a mí lo que me duele es la espalda alta, ahí a nivel del brasier. Chivo, entonces ustedes agarran su dedo gordito, ponen al paciente en una superficie horizontal, boca abajo, y empiezan a tratar apófisis espinosa por apófisis espinosa. Si hay una fractura, al pasar por esa apófisis espinosa, el paciente va a gritar de dolor. Entonces ahí ustedes van a sospechar clínicamente que el paciente tiene una fractura o tiene una anestesia, y lo van a comprobar lógicamente con radiografía, y ustedes ya se la van a dejar orientada. A veces tengo que llego a la emergencia y me dicen, vaya, doctor, quiero tomar placa, porque una cervical, los hay lumbar, porque sí, yo quería barrer todo. Perdieron tiempo con un montón de pacientes, lo radiaron un montón, gastaron un montón de dinero, cuando lo pudieron haber evitado tocando. ¿Por qué? Es imposible que alguien con una fractura no pegue el brinco cuando nosotros vamos tocando las apófisis espinosas. Entonces, eso es examen físico, es clínica que ustedes tienen que aprender. Pero cuando lleva el tratamiento, igual que el trauma craneoencefálico, va a ser manejo inicial y manejo especializado. Estabilización hemodinámica, A, B, C, D, y E, vía permeable, respiración, circulación, déficit y exposición. La hipotensión en el trauma vertebromedular es causa de pobre pronóstico. Una vez que ya lo hemos evaluado y estabilizado, entonces procedemos a estabilizar en la columna cervical. Puede ser con collar, con férulas, hay que hacer todo el proceso de movilización de bloque. Esto lo revisamos con ustedes cuando son internos. Tienen un seminario del ATLS de trauma vertebromedular en donde vemos estos elementos de la movilización en bloque. Una adecuada movilización reduce del 55 al 33 el número de casos de lesión medular completa. Fíjense que siempre tenemos todos los años la historia desafortunada o desagradable de un paciente que en la historia de ingreso dice que tenía cierta movilización
Y cuando regresa de los rayos X, ya viene completa la siguiente historia y dice, no, aquí no hay nada. ¿Qué pasó? Mala movilización entre servicio y servicio. Por eso es que es bien importante que ustedes aprendan el concepto de movilización y empleo. Y vamos a aprender después. Bien, examen neurológico completo, estado de conciencia, orientación, nervios craneales, niveles sensitivo, motor y reflejo, nivel medular, como acabamos de aprender, y determinar el estado de la lesión medular. A nivel medular funcional, todo lo que hemos dicho. El objetivo primordial del tratamiento es evitar que la lesión medular progrese y al mismo tiempo estabilizar la columna para permitir rehabilitación temprana. Una vez que hemos diagnosticado que el paciente tiene una fractura de C5 estallada con recompresión, con compresión medular, que todo eso lo vamos a poder hacer cuando nosotros ya detectamos que el paciente tiene dolor a nivel cervical, cuando tocamos la columna espinosa, que vemos que tiene ya el 6, ya no lo puede hacer, pues por allá anda la cosa, y no tiene sensibilidad ahí para abajo ni motor. Entonces es un trauma vértebro-medular cervical completo. Ya le voy a dejar yo una radiografía, un TAC o una resonancia dependiendo de lo que se necesite. Entonces, esto es todo lo que vimos. Hay escalas para eso, hay páginas en donde ustedes pueden ir llenando eso, pero lo importante es que ustedes lo aprendan a hacer clínicamente. Esto es para que ustedes lo dejen escrito ahí en el expediente. Hay escala, esta escala se la traigo de que iba a salir de las 10 preguntas que les hago, de estas van a salir 8. Así que cópienla o tomen el punto ahorita para que se aprendan. Una escala tan grandota que no vale la pena ni siquiera verlas, ¿entienden? Pero que les sirven a los medicinos que les gusta hacerse paja y ponerle 3 nombres y 3 apellidos. Está bien. A ustedes necesito yo que me digan lo que les acabo de decir. Bien. Una vez que nosotros ya tenemos la certeza clínica, nos vamos a apoyar con la confirmación radiológica. Y la confirmación radiológica nos dice que puede ser rayos X, TAC óseo o resonancia de la columna. El TAC es el estudio de enfoque para diagnosticar lesiones vertebrales. Entonces, en el caso clínico del examen, les voy a poner yo. A este paciente se le sospecha una fractura de C5. ¿Cuál es el estudio de enfoque para diagnosticar esta lesión? Fractura óseo, por lo tanto, la respuesta correcta es TAC. Fíjense bien, si ustedes todos me sacan bien esa pregunta, nadie responde resonancia, se van a convertir en el primer grupo de 26 años de docencia en sacar bien 100% de todas esas preguntas. Yo voy a apostar 100 $100 y alguien se va a ir. Alguien se va a ir. Va, fíjense bien. Óseo, TAC. Si yo le pongo, esa es la cacanita del otro lado. El paciente se le sospecha una lesión medular en C5. ¿Cuál es el estudio de enfoque? Medular, resonancia. Si yo le pongo fractura, me estoy refiriendo al hueso, por lo tanto es TAC. Medular, me estoy refiriendo a que es medulando, por lo tanto es resonancia. Ojalá. Bien, entonces para la evaluación radiológica, el TAC de columna con 3D, si es posible, nos da 99.96 sensibilidad y especificidad. Si no hay TAC, entonces dejamos rayos X. ¿Y entonces por qué dejar rayos X? ¿Por qué no hay TAC? Hay hospitales donde ustedes llegan y no hay disponibilidad de TAC. Entonces la radiografía es una segunda buena opción, pero no es la mejor opción. Y resonancia, cuando nosotros estamos sospechando lesión medular, o sea, medular. Bien, este es un TAC. Esto es un TAC, es una radiografía, es un TAC, una reconstrucción 2D en plano cenital, en donde pueden ver ustedes que aquí hay una fractura. Esta es la resonancia correspondiente a este TAC, en donde ustedes pueden ver que la resonancia no nos da tanta definición como el TAC para el hueso, pero nos da mucha mayor definición para la parte medular. Entonces, medular, resonancia, óseo, TAC. El TAC nos permite hacer este tipo de reconstrucciones que tenemos aquí. Eso, y les traía yo, quiero ver si nos va a funcionar. Le tomamos un TAC a un paciente, hablamos de quién.
Le tomamos el TAC a este paciente. Entonces, a este paciente le tomaron el TAC y aquí voy yo de arriba para abajo, de abajo para arriba también. Son cortes axiales. Ahí se le ven las tripitas, ahí se le ve la columna, se le ven los músculos paraespinales, ahí se le ve el gas, todo esto que está aquí, el gas de los intestinos, aquí se le empiezan a ver los riñones, etc. Pero eso nos cuesta mucho entenderlo. Podría yo decirle a la máquina, ¿sabe qué? Poneme lo mejor de lado. Entonces ahí él hace un right slicing y ya me lo pone de izquierda a derecha. Siempre vamos a ver las tripitas, siempre vamos a ver la burbuja gástrica, vamos a ver la columna. Ya mejor que esta señora tiene un tornillo aquí, tornillo aquí, tornillo aquí, tornillo aquí. Sí, pero todavía no lo entiendo bien. ¿Me lo puede poner de frente? Pongámoslo de frente. Algo que no de frente. El hígado, el vaso, los riñones, los músculos psoas, etc. Si vamos más para adelante, vemos la arteria aorta, la vena cava, y están las arterias, la vena cava, la arteria aorta, la celíaca, vemos un pedacito de intestino, vemos el colon, etc. Sí, pero no, todavía no lo entiendo. Yo no soy de 2D, yo soy de 3D. Rellenémoslo en 3D. Vale. Entonces aquí tengo yo el paciente listo de frente. Quitémosle las tripas y aquí queda la columna. La más grande. Y cortémosla. Así ve que el tornillo tiene una barra ahí atrás. Aquí están las apófisis espinosas. Aquí están las apófisis transversa. Aquí vemos que esta vértebra tiene costilla, por lo tanto, tiene que ser la T12. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. En efecto, esta es la T12. Aquí vemos los forámenes. Si yo quiero ver el canal, lo veo el canal. Veo el sacro, los ojillos del sacro, veo la pelvis, etc. Estas reconstrucciones nos permiten todavía tener una mejor idea de lo que pasó con este paciente. Bien. Regresemos a la clase que ya vamos a terminar porque nos quedan 12 minutitos. Fíjense, por ejemplo, esta es una comparación de una radiografía común. Aquí tenemos L5, L4, L3, L2, L1, T12, T11, que hay una fractura en puña. No la logro ver bien. En una resonancia la voy a ver mejor. Pero más que la resonancia, lo que veo yo es que el canal medular está aplastado. El cuerpo se fue para atrás, eso se llama retrocursión y se metió en el canal medular de esta persona. Vale. Entonces, el manejo ya, el primary y secundario, el paciente con listesis hay que hacerle reducción. El paciente con, de lo contrario hay que hacerle resonancia. Esto ya no es parte de la clase, es información para que ustedes lo tengan de base cuando les toque llevar esto. El manejo farmacológico va a ser con analgésicos y el esteroide no, es grandote. Es decir, ¿qué medicamento no le pondría a este paciente? Analgésicos, antibióticos, sueros, esteroides. ¿Qué van a poner ustedes en la respuesta? Esteroides, correcto. Y de allí, cuando hay necesidad de hacer manejo quirúrgico, pues ahí entramos nosotros. A veces necesitamos hacerles estabilizaciones anteriores, como está aquí, estabilizaciones posteriores, como se le van de atrás, o a veces combinaciones de anterior y posterior. Cuando una, cuando otra, ya es clase de residente de neurocirugía. Aquí tenemos, por ejemplo, a esta persona que le pusimos una placa con 6 tornillos, a esta persona le pusimos otra placa con 8 tornillos.
Esta persona tiene una mega anestesia que es la estabilización. Esta persona, que es aquella que habíamos visto la vez pasada, es una fractura en cuña inestable, que le pusimos 2, 4, 6, 8 tornillos y 2 barras. Conclusión: la adecuada determinación del tipo de lesión vertebral, que es lo que ustedes van a hacer, fractura listosa en tejidos blandos, y del nivel y el grado de la lesión medular es indispensable para tomar las acciones correctas en el manejo oportuno de estas lesiones para evitar la progresión de la lesión. Y con eso terminamos, no sin antes dejarles siempre un mensaje inspirador y con violín. Acuérdense que andan con una C6 siempre ahí, contenta de brindarles apoyo todos los días de su vida, en sus momentos más tristes. Bueno, con eso terminamos. ¿Preguntas? Nada. El que va a venir a llevar la clase.